estás, Lisa? Bien, Diego. ¿Tú qué tal? Bien. Es un día raro. Como que los días... Eso te iba a preguntar desde el otro día, como pensando que a veces te despiertas y sientes que es un día raro y no sabes por qué. Uh-huh. Y luego tú me preguntaste como cómo dormiste, comiste y esas cosas, como checar tus bases, que nadie te enseña a hacer eso. Y justo eso es lo que vuelve como parte de una dinámica como de autocuidado, que cuando lo empiezas a ejercer como que dices, o sea, viendo hacia atrás, ahora pienso como las miles de veces que lo que estaba pasando era eso, ¿no? Uh-huh. Y no era nada más como, o sea, uno lo vuelve otra cosa, pues. Entonces, te quería preguntar como, ¿qué es? O sea, hablando de salud mental y enfermedades mentales, como que siempre hiciste una diferenciación, como es que no, tampoco es bueno diagnosticar algo inmediatamente. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? O sea, como todos tenemos como susceptibilidad, ¿no? A tener como algún tipo de condición. Entonces, como ¿cuándo se empieza a definir como enfermedad o patología y cuándo es como falta de autocuidado o es lo mismo? No sé. Puede estar mezclado. Pero voy a empezar por la parte no patológica, porque es la que me gusta más, porque es lo que es más fácil de atender, ¿no? Cuando tienes una patología ya es como cuando cayó la bola de nieve hasta la parte más baja de la colina. Okay. Y muchas veces lo que hay que hacer es evitar llegar ahí. ¿Dónde está la línea? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde está la línea? O sea, digo así, de repente cuando uno ve a alguien que se ha discapacitado, que ha dejado de trabajar, que ha dejado de socializar, que ha dejado de hacer cosas que nos mantienen moviéndonos, bueno, claramente hay una patología. Okay. Antes podemos tener algunos brotes, algunos foquitos rojos que se van prendiendo en diferentes dimensiones. Para eso tendríamos que hablar al menos de dos dimensiones. Una es la dimensión biológica y lo que decías, las predisposiciones biológicas, las predisposiciones genéticas. Esa es una parte. Y la otra parte sería las esferas de la vida, ¿no? Entonces voy a empezar, si quieres, por la primera parte, claro, que son las predisposiciones genéticas. Todos traemos alguna condición que puede expresarse o puede quedarse ahí si muchas veces los factores del medio son adecuados para que no se exprese la condición. Y cuando hablo de una condición no solo hablo de cosas de salud mental, hablo de cosas en general. Tú puedes tener predisposición a la diabetes, a la hipertensión, claro, ¿no? A la calvicie incluso, y son factores del contexto los que disparan esas condiciones. Si tienes predisposición a la diabetes o alguna condición, ¿no? Ahora en los últimos 30 años los inmunólogos y los reumatólogos se han dado a conocer. Claro. No porque no existieran esas especialidades de la medicina anteriormente, sino porque no había suficiente estudio de las condiciones de las personas en reumatología, por ejemplo, o en cosas autoinmunes. Las condiciones están ahí, pero si tú tienes propensión a la diabetes y haces ejercicio todos los días y tienes una dieta adecuada, muy probablemente nunca se exprese esa condición o tarde mucho tiempo en expresarse. También hay un factor del que hablamos muy poco, un factor epidemiológico, y es el aumento en la esperanza de vida. Hace 110 años, 100 años, la esperanza de vida en México era de 30 años. Sí, es así de, ya ahorita ya estarías descansando. Exacto, no, yo ya... Todos. No, ya, sí. ya tiene rato. Solo él estaría siendo un anciano, así, sí, sus últimos se estaría convirtiendo en un anciano Cosmo. Sí, y eso tenía el efecto de no dejar que aparecieran las condiciones. Claro. Si te mueres a los 30, sí, pues apenas estás medio empezando a enterarte que, por ejemplo, tienes propensión a la diabetes. Claro.
Y hablo de todo esto, de toda la parte médica, porque somos una sola entidad. Por ejemplo, la depresión, que es, y eso lo sabemos de hace mucho tiempo, subyacente siempre a otra cosa, puede ser subyacente, por ejemplo, un problema hepático. Ok. El hígado es una máquina que produce energía. Claro. Si el hígado está enfermo, se enferma todo. Exacto, vas a estar así todo el tiempo, sin quererte mover, comiendo mal, durmiendo mal, mala socialización, muy poca energía para trabajar. Por eso, o sea, parte de las herramientas de diagnóstico es eso, como ajustar primero lo físico para ver si algo cambia y a partir de lo que pase ya vas como... Porque, bueno, eso es otra pregunta para después, pero como que no hay tampoco pruebas, pues no es como que te haces un examen de sangre y dices, tiene este nivel de depresión, este nivel de codependencia. Así como, no. De adicción. Exacto, usted es 30% adicto a... Ok. Entonces... Sí, van ocurriendo a lo largo de la vida diferentes condiciones que te van cambiando el color, ¿no? El color del afecto, las necesidades de vida, claro, los gustos, porque también pues no es lo mismo tener 30 que tener 50 o tener 80, ¿no? Claro, o 15. Claro. Tus necesidades también van cambiando. Tus necesidades físicas, tus necesidades emocionales, tus necesidades de trabajo, ¿no? Van cambiando a lo largo de la vida. Y eso va produciendo que tengas que hacer ajustes para lograr lo que quieres, para estar bien, para sentirte bien, que es al final lo que queremos. Las personas queremos sentirnos bien. Claro. Hemos llegado en términos socioantropológicos a algunos niveles de sentirse bien, patológicos, por cierto. Que es como... ¿Estás buscando cosas que tampoco son razonables? ¿Te refieres a eso? Esa es una parte que es un problema con las expectativas, pero otra parte es, por ejemplo, y que también son cosas generacionales. Hay una generación que está por arriba de la mía, que es la del positivismo tóxico, ¿no? Que todo esté chido todo el tiempo, que todo esté increíble, no sufras, mira, no llores, la vida es para ser feliz. Y pues no, la vida tiene sus momentos. Claro, hay que reconocer el sub y baja, ¿no? Porque también eso es la otra cosa que estaba pensando, como una cosa es que tienes expectativas irreales y entonces, deja tú irreales, como a lo mejor son reales, pero no para ti en ese momento, ¿no? O si no sucede, pues tampoco es el fin del mundo y puedes seguirlo buscando. Pero pensando como, esa es una cosa que te puede generar infelicidad o quizás un nivel de depresión o un nivel de ansiedad o lo que sea. Pero hay un punto, o sea, digamos, el punto en el que se divide es cuando empieza a ser imposible hacer las cosas que tendrías que hacer. O sea, la manera de saber que es un problema serio, entre comillas, no sé, también, estos como términos así muy... Es, ya no puedo trabajar, o ya no puedo tener relaciones interpersonales normales, o me aíslo, o sea, como que son ya cosas muy extremas, cuando entonces... Porque todo el mundo que va a terapia empieza a ir justo cuando llega a un lugar muy extremo, ¿no? O sea, nadie va como de, me siento medio raro, pero... A menos de que tenga como esa educación, ¿no? Desde el principio. Entonces... No sé ahora cuál sería como lo recomendable para todo el mundo. O sea, es como ir al pediatra, supongo. O sea, tendrías que ir a terapia desde siempre, desde niño. O sea, es como algo que tendrían que ir observándote cómo vas creciendo. No necesariamente, porque a los niños los llevas al pediatra, pero hay unos que van más que otros, ¿no? Hay unos que van 2 veces al año y hay unos que cada mes tienen 1 o 2 visitas con el pediatra, dependiendo justamente de ciertas condiciones biológicas. Muchos de esos niños que van con mucha frecuencia, que van porque tienen alguna cosa de vías aéreas o estomacales, en realidad algunos de ellos tienen otras condiciones. Tienen condiciones autoinmunes o reumatológicas. Si hiciéramos, bueno, y los que no van,
son muy duchos en la clase de deportes, Claro. son los que son buenos nadadores. Sí. Hay una teoría de un demógrafo, creo que es de McWilliams. No, McWilliams es de terapia familiar. Hay una teoría de es McAlgo. Es un demógrafo que escribió esto en los años 60 y él dice que, siguiendo un poco la teoría de Darwin, él dice que la sobrevivencia es una característica con la que, o sea, esta mayor capacidad a la sobrevivencia es una característica con la que naces. Eso lo dice Darwin, que los especímenes que tienden a la mayor sobrevivencia son más aptos para esa sobrevivencia, o sea, tienen mejores condiciones biológicas. Entre las condiciones biológicas, por cierto, está la inteligencia. No la inteligencia esa de resolver grandes fórmulas matemáticas, sino la inteligencia de salir bien librado y más o menos rápido de situaciones complicadas, ¿no? De hacerte de cosas para poder tener mejores condiciones, los que son la envidia de todo el mundo, Claro. ¿no? Es como una cosa de resolución. De resolución de problemas, de problemas además muy operativos. Claro. Y lo que este demógrafo dice, se lo agrega a la teoría de Darwin, es que esta condición que tienes al inicio de la vida es una condición con la que vas a cargar toda la vida. La gente que vive 90 y tantos años o 100 años, ¿no? Que ahora estamos ya pasando los 100 años finalmente, son condiciones biológicas. Y dice, porque esto lo escribió en los 60s, decía de los viejos de los 60s, estos viejos que están llegando a los 80 o 90 son personas que no tuvieron acceso a vacunas. Claro. Sobrevivieron a las enfermedades de la infancia. Ajá. Luego entonces van a sobrevivir a las Claro. de la vejez Sí, van a también. sobrevivir a todo. Estas condiciones entonces hacen individuos diferentes. Cuando hablamos de resiliencia, ya entrando al área de salud mental, de lo que hablamos es de resiliencia, no hablamos de condiciones de médicas, hablamos de resiliencia. Y uno de los elementos de la resiliencia es la inteligencia, que es una condición genética. Ya. Que claro, tú puedes nacer muy inteligente, pero si te caes de la cuna y te quiebras la cabeza o vives en condiciones de mucha pobreza, donde hay muy poco acceso a comida de buena calidad, pues esa inteligencia se va a ver mermada, ¿no? Ok, sí, el primer paso es biológico y el segundo paso es El ambiente, contexto, ¿no? el ambiente. Las pruebas de inteligencia, la prueba de inteligencia más completa que conocemos, justamente eso califica. El primer, la línea de base con la que se hace la prueba, que es el vocabulario. Ah, ok, claro, sí. Cómo entiendes el mundo y cómo puedes expresarte. Y cómo lo vas adquiriendo, ¿no? Sí, El qué vocabulario. tan rápido aprendes a hablar. Qué tan rápido aprendes a hablar y cuánto vocabulario puedes ir almacenando, ¿no? Claro, ¿Qué cantidad de palabras puedes ir almacenando? Es la línea de base de la prueba. Okay. Y justamente se mide como línea de base porque tiene el componente biológico. Necesitas memoria y necesitas asociación, necesitas entender. Cuando eres chiquito, necesitas entender que hay palabras, que la misma palabra significa dos cosas diferentes. Por ejemplo, para un niño, coche significa dos cosas muy diferentes. Significa un juguete. Claro. Y significa un medio de transporte. Sí. Cosa que ya de adulto pues, solo es el coche. Exacto, ¿no? El medio de transporte. Pero si un niño te dice ¿dónde está mi coche? No piensas que dejó su Rolls Royce allá afuera. Y no sé dónde lo estacionaste. Sí, exacto. ¿Dónde estacionaste el coche? Entonces, de base necesitas memoria para hacerte de vocabulario. Y es también la primera relación que empiezas a tener con los cercanos y con el ambiente seguro. Claro.
y a partir de ahí se empiezan a construir significados, ¿no? Pensando en esto de la prueba, el niño ve algo dentro de la casa que se mueve y dice, ¡ah! Y la mamá le dice, perro. Ok. Cuando el niño un poco más adelante empieza a asociar, y no tarda mucho tiempo, sabe que perro se mueve. Sale a la calle y entonces ve una cosa que se mueve y dice, perro. Y la mamá le dice, no, coche. Sí, rata. Sí, exacto. Sí, rata, gato, coche, bicicleta. Similar, ¿no? Claro. Ajá. Y entonces va aprendiendo, va diferenciando y va aprendiendo la función. Pasa del pensamiento muy concreto, la imagen, a se mueve, tiene una función. La cuchara sirve para comer. Claro. Le da igual si se llama cuchillo, tenedor, sirve para eso, empieza a adquirir función. Vamos entonces pasando de la parte biológica. La parte biológica es la base y ahí se va revistiendo con los aprendizajes sociales. Los aprendizajes sociales están relacionados con dos cosas. Una es lo que sirve, la parte funcional, y antes que eso está la parte emocional, cómo se relaciona el niño con los del entorno y con las cosas del entorno. Claro. Y así es como vamos adquiriendo este aprendizaje. Si tenemos un buen entorno, que nadie tiene. Sí, eso te voy a decir así. ¿Eso existe? No, porque tenemos una condición biológica que es la del apego. El apego, si quieres, más adelante hablamos del apego. Tengo muchas dudas. Sí. Y algunas certezas. El apego es justamente una condición biológica que nos hace estar muy atados a los otros, que cuando somos niños y cuando somos adultos, paradójicamente, tenemos un seguro de vida. El apego sirve para que alguien cuide de mí cuando yo no tengo las herramientas para hacerlo. Te digo que nadie tiene el ambiente 100% seguro, porque por más seguro que sea el ambiente, habrá algún momento en el que el niño sienta que lo están abandonando, aunque no sea cierto. Esté bien. Aunque todo esté bien. Entre comillas. Bien, claro, hay de condiciones de abandono a condiciones de abandono. No estamos diciendo que el abandono no existe, solo a veces, o sea, por más que estés ahí, hay un momento, es normal como en la etapa de desarrollo sentir el abandono. Okay. Sí. Y además, no solo es normal, es funcional. Ya, es como parte del proceso. Es parte del proceso porque así tú puedes activar que alguien se acerque a ayudarte. Ah, ok. Es como te enseña tu biología te enseña a pedir ayuda, digamos. Exactamente. Y si no llega en el tiempo en el que tú lo esperas, tienes una huella de abandono. Hay unas huellas así, chiquitas, y hay otras huellas que son bastante claro, grandes. pero es como el enojo, pues, o sea, es como un sistema de alarma. Es un sistema de alarma. Pon atención a esto. Es mucho más básico que el enojo. Están muy relacionados. Te digo que si quieres después hablamos de eso. Sí. Están muy relacionados, pero es mucho más básico y primitivo que el enojo. Okay. Bueno, regresando a si todos deberíamos ir a terapia. Si el ambiente es lo suficientemente seguro y ahora las escuelas tienen programas de educación emocional, eventualmente tendríamos que tener unos individuos, unas personas que no necesitaran terapia o que necesitaran terapia por razones muy acotadas. Siempre hay algo que mejorar. Como una pérdida, algún trauma, pues, o sea, algo como más concreto. Sí. Pero no nada más por un desarrollo torcido. Que eso sí puede requerir muchos años y que incluso hay algunas cosas que, bueno, somos muy plásticos, somos muy resilientes y cambiamos muchas cosas. Con plásticos te refieres a que nos adaptamos, ¿no? O sea, sí. Maleables, flexibles. La plasticidad del cerebro. Pensando en la resiliencia. Okay. La resiliencia es una palabra que hemos tomado prestada de la física, los de la salud mental, que se refiere a los metales, que tienen esta característica de ser duros y flexibles al mismo tiempo. ¿No? Sí. Son duros porque no se rompen, pero son maleables y los puedes transformar. Sí, es como la ductilidad, ¿no? Exactamente. La idea es esa, que si tenemos personas con más educación emocional,
necesiten menos terapia. Y si Claro. van a terapia, que sea por razones muy acotadas, como decir, tembló y se cayó mi casa, ¿no? O Sí. iba en la calle y tuve un accidente. O sea, cosas que requieren pocas sesiones de terapia. Y el cambio, digo, hablando de salud pública o como políticas de salud, la idea sería como que generacionalmente hubiera que sí hay, ¿no? Hay cambios generacionales. Sí, o sea, sí. la generación de los baby boomers. Sí, ¿no? O sea, pensando en ahora, en todo lo que ya he vivido, más las terapias, más lo que sea, es como la madurez emocional de esa generación es muy diferente a la madurez emocional de nosotros los millennials y de los que sigan. Como que ahora cada vez se habla más de esto, ¿no? Pero, digo, sin decir que uno es mejor que el otro, pero sí hay como que recuerdo muchas cosas que le pasaron en la vida a mis dos padres, bueno, el padre y a mi madre, y era como, están atorados en cosas que tenían una salida, pero nunca hubo esa... Mi mamá fue a terapia toda su vida también, entonces no sé si es como también la evolución de la misma terapia, ¿no? De la ciencia. La terapia, mental. es que ayer que revisaba que estaba haciendo el dictamen para una tesis, justo ponía en el dictamen esto, ¿no? Esta parte generacional de una psicología que apenas tiene 100 años. Bueno, tiene 150, ¿no? Tal vez si le rascamos mucho 200, pero una psicología de hace 200 años, estamos hablando de una psicología muy patriarcal, muy machista, Claro. ¿no? Que a las mujeres les tocaban. Las mujeres éramos las únicas con trastornos mentales Sí, hace es como- 200 años. Ve al hospital porque esto es... A que le tocaran los Mm. puntos histéricos, o sea, claro, los senos, sí. ese era el Ah, tratamiento, ok. tocarles los senos a las mujeres, Ajá. ¿no? Entonces, recientemente, digamos, en los últimos 50 años, se ha disparado una avidez, una necesidad de los mismos psicólogos de no quitarle la parte humanista a la psicología, porque eso sería bastante aberrante, Claro. sino agregarle algunos elementos que no sean conductistas de meter ratas en un laberinto y echarles bolas de comida, sino mirar un poco más en lo sistémico. Esto que te digo de lo biológico, de las enfermedades, del contexto, Claro. de la escuela, de la cultura, porque también somos productos de la cultura, ¿no? Y si una mujer, un psiquiatra le toca los senos, tendríamos, el psiquiatra Sí, claro. estaría metido Sí. en serios problemas. Habría ¿no? un juicio. Habría un juicio. Bueno, y ojalá. Sí. por lo menos uno público y bastante Exacto, escarnio claro. público. Esta psicología y psiquiatría han tenido una evolución en los últimos 40 o 50 años, que es donde estamos parados ahora, pero que también ha oscilado de un lugar a otro, porque somos producto de la cultura. Los psicólogos y los psiquiatras también somos producto de la cultura. Hoy día te puedes encontrar unos muy, muy ortodoxos que digan que la histeria, no sé qué cosas, unos mucho menos ortodoxos y una gama así inmensa, ¿no? Entre los que son muy psicodinámicos y los que somos muy sistémicos. Incluso todavía hay algo mucho más allá de los que somos sistémicos, que son los psicólogos comunitarios, los que andan en la calle, ¿no? Haciendo Claro. mucho trabajo de calle. Sí. Así es que sí hay una cosa muy generacional y los de la salud no estamos exentos de la cosa generacional y de las creencias. Sí, o sea, digo, la cultura va cambiando y la sociedad y al mismo tiempo, pues es lo que dices al principio, ¿no? O sea, es una ciencia joven en el sentido de no sé cuánto tiene la medicina moderna, pero debe ser que 200 años, 300. La psiquiatría de 200, si le rascas muy, muy atrás. Ya, o sea, apenas. Pero digamos, los primeros estudios de los que se habla de la psiquiatría moderna son los de la Salpêtrière, que son de 1800. Freud se debe haber formado en 1850 más o menos. Ok. Y luego dices, pues, la esperanza de vida, ¿no? Entonces, también no es como
O sea, las patologías pues llevan tiempo estudiarlas porque la gente tiene que pasar por ellas y los estudias y se tiene que morir toda una generación para entender cosas y entonces sí avanzamos rápido, pero pues no podemos avanzar tan rápido, supongo. O sea, como que hay un límite. Y vamos además agarrados de la mano con la cultura. Sí, la cultura se me hace algo muy interesante porque justo supongo que eso cambia. Digo, tú que has viajado mucho y has trabajado en otras culturas, no sé cómo sea como la diferenciación con... Sí, como con el acercamiento a... digamos, desde otro lado cultural. ¿Es similar? O sea, porque hay como unas reglas, supongo, ¿no? O sea, la medicina tiene algún... Eso es algo que completamente ignoro, pero sí, la medicina tiene como un manual. Hay un manual, ¿no? Me habías dicho. ¿Y ese manual es aceptado en todos lados? ¿O hay lugares en los que es como... O sea, Arabia Saudita tiene ese manual? No sí, sé. sí. Es internacional. Hay una clasificación que es la internacional, el CIE 10. Creo que vamos por el 11. Y además es porque el CIE tiene todas las enfermedades. Ya. O sea, tiene las cardíacas, las de sangre, las de piel, y los de la salud mental tenemos nuestro propio manual, el manual estadístico de enfermedades mentales, el DSM. DSM, que es Diagnostic Statistical Mental algo. ¿No? Tenemos nuestro propio manual, que es de diagnóstico estadístico. ¿No? El último, el 5, el que sacaron recientemente. El 4 ya en muchos trastornos, cuando empezabas a leer el trastorno, decía, y ten cuidado con las cosas de la cultura, ¿no? Porque esto puede, o sea, puede variar, puede variar dependiendo de la cultura. En el 5, en la introducción del manual dice, si existe la enfermedad mental, aquí te presento este manual, y hay que ser muy cuidadosos de las cosas del contexto. Lo que para una cultura es patológico, para otra cultura puede no serlo, puede ser parte de la creencia. Esas discusiones se ponen buenas porque es como... Hay culturas que hacen cosas que nadie aprueba o casi nadie más aprueba, ¿no? Como casarse con niñas o la poligamia, supongo, cosas como más extremas. Pero justo eso te iba a decir, o sea, como los conflictos de pareja occidentales, pues son muy diferentes que justo, ¿no? O sea, como alguna cultura poligámica en la que tienes 25 esposas. No sé cómo cambie. No sé si... O sea, digo, puede ser interesante. Pero ¿tú te has encontrado como con eso en el campo? Sí hay cambios. Por ejemplo, cuando llegué a Irak y pedí bueno, yo tengo que hacer un reporte cuando trabajo para Médicos Sin Fronteras. Tenemos que hacer, todos los que trabajamos para la organización, hacemos un reporte mensual y lo entregamos en el día 28, 29, 30 del mes y se le hacen correcciones hasta el día 5. El día 5 el reporte se va hay 26 oficinas en el mundo y se va a la organizadora para la que tú estás trabajando. Cuando llegué a Irak necesitábamos revisar algunas cosas. Yo necesitaba revisar algunas cosas porque me estaban haciendo algunas preguntas desde oficinas centrales e incluso desde el terreno. El sitio donde trabajábamos, el campo de refugiados, está a cargo de la ONU. Y de la ONU misma nos estaban preguntando qué estaba pasando con la situación específica de la consulta. Y yo me fui a revisar la estadística. Tenía 3 días de haber aterrizado en Irak y me di cuenta de una cosa muy rara para una mujer occidental. Nuestra consulta estaba constituida 95% por hombres, ¿no? Ahora, yo te diría, Diego, mi consulta es como mitad y mitad. Veo mitad hombres, mitad mujeres, aquí en México. Y hace 23 años que yo empecé a dar consulta en el psiquiátrico, mi consulta eran mujeres. Claro. ¿No? Los hombres... Sí, no, los hombres no van a terapia. Lo que dijiste, los baby boomers. Sí. Los baby boomers. Está deprimido. ¿Eso qué? Échate unos tragos, búscate una vieja. Madréate a alguien, ¿no?
esa era la terapia para los baby boomers. Exacto. ¿No? Hoy día, fíjate qué chistoso. No solo veo hombres más jóvenes, que algunos de ellos están entre baby boomers y millennials, otros son millennials. Veo hoy día muchos centennials también. Claro. Pero también veo hombres de la generación de arriba. ¿Sí? Los baby boomers, los viejos, ¿no? Ya, los primeros hijos de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Cómo se llama esa generación? La gran generación. Digo, esos gringos, no sé, aquí. Sí. Lo que pasa es que eran baby boomers desde el 46 por ahí, en la posguerra. Desde los hijos de la posguerra, los del 46, y los hijos de la guerra, ¿no? Porque de las guerras son primeros. Sí, porque también, o sea, debe ser muy distinto a alguien mexicano que es hijo de esa generación a alguien japonés, por ejemplo. O sea, como que los traumas deben ser muy distintos, ¿no? Mira, una cosa que me daba mucha envidia en Irak, a mí nadie me podía tocar, a mí ni a ninguna mujer. Claro. Y de repente me asomaba así por mi ventana y veía a 2 hombres musulmanes agarrados de la mano así, caminando. Va a sonar increíble. Va a sonar increíble que 2 hombres heterosexuales, porque en el mundo musulmán está prohibida la homosexualidad. Claro. Digo, acá un poco también, cada día menos, ¿no? Pero acá tú ves 2 hombres agarrados de la mano y lo que piensas es que son 2 hombres homosexuales que están caminando agarrados de la mano. No piensas que son 2 muy amigos, como ocurre en el mundo musulmán. Claro, porque es impensable como que van a ser homosexuales, porque sería ya un peligro de vida, ¿no? O sea, como en Nigeria, supongo. Pero fíjate nada más lo paradójico. A mí nadie me podía tocar, nadie, ni hombres ni mujeres. Yo no me podía tocar con nadie. Y los hombres tienen estas expresiones de afecto en un mundo sin estigma. Sin estigma, porque los hombres tienen libertad de tocarse, ¿no? Y entonces se abrazan, se agarran de la mano, caminan codo con codo en la mano, ¿no? Agarrados de la mano. No hay esa carga. No. La carga ahí es que a las mujeres no las pueden tocar. Sí. ¿No? Hay muchas preguntas como con eso que no sé si tú puedas contestarme, pero es como esas cosas de... O sea, estadísticamente en un lugar como ese, ¿hay más violencia hacia las mujeres? ¿Menos violencia hacia las mujeres? Había mucha violencia. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Claro, también. Claro. Claro, no nos podían tocar de manera legal ni pública. Pero en lo privado había, por ejemplo, mucha violencia física. Claro. Y eso a mí me costó muchos meses entenderlo, porque de repente venía mi intérprete y me decía, hay una mujer gritando en la emergencia. Y yo me traía a una psicóloga y entonces no entendía nada de lo que hablaban la psicóloga y la señora, hasta que tuve la confianza de los psicólogos con los que trabajaba, y una de las mujeres sirias me dijo, porque todos los del campo de refugiados eran sirios, una de las psicólogas sirias me explicó que eran cosas de las que no podíamos hablar, porque yo les decía, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué grita? ¿Por qué se pone así? Y me decían cosas. Sí, ¿no? así como, es el equivalente a cosas de mujeres, pero algo entre así. Mujeres. Como, pero son las sirias, sí, claro. no esta que viene del otro lado del mundo. No la forastera. No la forastera. Hasta que me gané la confianza de ellos y ya me contaron que muy probablemente el marido la había golpeado o había amenazado con golpearla, o algún vecino ocurrente se le ocurrió que la mujer era bígama y le estaba poniendo los cuernos al marido, cuya pena es matarla a pedradas. Claro, ¿no? Sí. El lapidamiento. Eso. Y después, como trabajábamos todos los temas de violencia entre varias organizaciones, le pedimos en una reunión con el ministro con uno de los directores del Ministerio de Protección y Seguridad, les pedimos que nos facilitaran algún apoyo para poder sacar esas mujeres del campo de refugiados y ponerlas en un albergue. La que gestionaba toda la parte legal era una abogada, yo creo que era siria también, educada en Londres con un bonito acento inglés, ¿no? Y sus trajes sastres muy elegantes. Y les pedía a la policía, y entonces este policía era un hombre muy grande, como de 1,90 o algo así, unos 130 kilos,
y se sentaba junto a mí en esas reuniones, porque nos organizaban y siempre quedaba yo junto a él. Y cuando la abogada, que se sentaba como enfrente y lejos, le insistía mucho, él se jalaba así el saco y nos enseñaba un pistolón una escuadra que traía en una reunión con pura gente de organizaciones humanitarias, y nos decía, eso no es posible, y nos explicaba por qué. Y cuando la abogada le insistió mucho en que sacaran a las mujeres de los albergues, nos explicó que no era posible, porque si sacaban a las mujeres tenían que hacerlo con una denuncia, y la denuncia iba contra uno de los hombres. Y entonces ella le decía, bueno, está bien, no hagan la denuncia, no la saquen, pero por lo menos manden a la policía que amedrente al marido. Y decía, eso tampoco es posible, porque si la policía llega y se encuentra con que efectivamente la mujer sufre de violencia familiar y no la retira y después la apedrean o la matan, mis policías se van a ir presos, ¿no? por no haber hecho nada. Entonces era todo un tema de hombres todo el tiempo, que la maten a pedradas, pero que no se lleven presos a mis policías, pobrecitos, que sin deberla ni temerla van a terminar presos. Y bueno, es el tipo de cosas. Claro, la abogada se moría del coraje, yo también, las de las otras organizaciones también, pero había que entender, como bien dices, que hay un tema de la cultura. Que me parece muy interesante que hay un tema de la cultura, pero al mismo tiempo el resultado es similar. Sí. Institucionalmente, ¿no? Sí, o sea, es patriarcalmente. Porque te iba a decir, como los policías, creo que podríamos quizás decir que entre los policías y los militares son lo que más parecido puede ser en todas las culturas, ¿no? Así como un policía es más o menos igual en casi todos lados. Y cómo funcionan esos, no sé llamarle instituciones, pero bueno, esos sectores de control de la población. Que pues sí, todo es patriarcal, supongo. Sí, no, lo que te estoy narrando ocurre acá, ¿eh? No nos vamos a curar en salud. O sea, me lo estabas diciendo y decía, qué similar. Sí. O sea, nada más que aquí no se dice así, ¿no? Porque allá están como protegidos porque la cultura... Y aquí les han dado sus vueltas. ¿No? Esta misma conversación, pero una conversación similar he tenido con los policías de acá, ¿no? Cuando nos han pedido capacitar gente, y una de las primeras quejas que recogí es, pobrecitos los ministerios públicos, y no digo que no sea un fastidio, que no sea un problema, pero esta fue la narrativa. Es que mire, llegan las señoras en la noche, hacen la denuncia, traen al señor, lo tienen en los separos toda la noche, y en la mañana la señora dice, el Ministerio Público la va a entrar con el atole y la torta de tamal, ya muy dispuesto a otorgarle el perdón para que se vaya a trabajar. Y me decían, entonces los ministerios públicos viven muy frustrados porque pasaron toda la noche integrando un expediente y en la mañana la maldita señora, ¿no? Bueno, no decían la maldita señora, pero la señora incongruente entra a otorgar el perdón. Y por esa razón, y esto se movió muy rápido, por esa razón crearon una figura que no es la denuncia, sino una constancia de hechos. Para que si después la señora se anima a poner bien la denuncia, haya un precedente que no tiene los efectos legales que tiene una denuncia por golpear a alguien o por maltrato o por lo que sea. Violencia. Y entonces así resolvieron que los ministerios públicos no vivieran tan frustrados y tan desacomodados, porque la noche integran todo el expediente y en la mañana tempranito, antes de las 8 de la mañana, le dan aire. Me pregunto si los ministerios públicos han ido al ministerio público a encontrarse con la frustración de ir a uno y decir como, ¿y dónde están todos? ¿No? Así como, porque esa es la otra, es como, siempre escuchas como de esto, ¿no? De lineamientos públicos, de cambios, de dinámicas, porque esto y esto, y claro, y pues supongo que están basados en algo, pero las experiencias siempre como cercanas son como, nada realmente funciona, ¿no? No, desde que yo una vez acompañé a alguien a hacer una denuncia
y el que te dice anótate en la libreta decía, hoy no, eso no va a proceder, me habían atropellado en la bici. Y me decía, no, Así eso no, leve. usted se ve muy bien y viene caminando, eso no va a proceder. Oye, y la bici no. Ah, no, la bici, afortunadamente son cosas materiales. Bueno, ¿a ti qué te importa? Sí, exacto. Es como, ya váyase, sí. Estamos desayunando. Exacto, exacto. ¿Para qué entra? Es como una especie de... Es que hasta parece como mito griego, ¿no? Así como, entonces llegas y hay como alguien que te va a tratar de persuadir de que te vayas. Y es como... ese es el poli desde el de la libreta, ¿eh? Exacto, desde el de la libreta te firme. está persuadiendo. Qué interesante. Tengo otra duda. O sea, como... Ok. Generacionalmente digamos, los niños y niñas de hoy tienen mucha más información respecto a ciertas cosas, ¿no? Cierta, o sea, como en general. Pero estaba pensando un poco como... Hay esta teoría, bueno, no sé si es algo real, pero hay como este dicho, ¿no? Como de que hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean malos tiempos crean hombres fuertes, ¿no? Entonces como que en esa lógica los malos tiempos fueron la Segunda Guerra Mundial, que hubo necesidad de hombres fuertes, o bueno, de que la sociedad en general, ¿no? No solo los hombres, pues estuvieran en crisis, ¿no? Las crisis económicas, todo esto, de principios del siglo XX. Y luego generan buenos tiempos, ¿no? Que son como los boomers. Y entonces los 60s y los 70s y como todo esto. Y esos generan malos tiempos, que son como ahorita, ¿no? O sea, los 90s, 2000s. Y entonces nosotros, en teoría, seríamos como los hombres fuertes del futuro, ¿no? O sea, como si los boomers fueran los hombres débiles. Eso quiere decir que también es cíclico. O sea, porque ahorita siento un cambio cultural, al menos en el occidente, como muy conservador. Disfrazado de otra cosa, pero que es muy mojigato, conservador, medio inquisitivo, raro. Con unos discursos muy políticamente correctos. Sí, como yéndose como por... disfrazados, no sé si disfrazados, pero bueno, con la intención al menos de mejorar la sociedad o de crear igualdad o equidad o como lo queremos llamar. Pero se vuelve como muy reaccionario, ¿no? Y es como un poco parecido a otras épocas. Entonces es como... No sé si el mundo de la psicología y de la psiquiatría tomen en cuenta esto, como de que pues todo va regresando a algo. ¿Cómo es que avanza, no? O sea, como médicamente, ¿cómo tratas a la sociedad que está yendo a ese lugar? Porque alguna vez hablamos de estas pláticas que son muy controversiales y que siempre o sea, siempre hay un punto de, bueno, pregúntenle a los psiquiatras, ¿no? O sea, como que ellos qué dicen, o a los psicólogos, o cuál es la verdad. Y es como, no sé, ¿hay una manera de llegar ahí? No, como te decía, hay que mirarlo como un todo. Y ese todo es el contexto. Yo te puedo contar algo, pero si no te cuento el contexto, no tiene ningún sentido, ¿no? Como decirte, llegaba yo a la emergencia y estas mujeres ya habían mordido una enfermera, habían aventado las charolas con instrumental, estaban gritando y yo no entendía nada. Hasta que me enteré que seguramente se quería salir de la casa porque muy probablemente el marido estaba a punto de golpearla, ¿no? O peor, ¿no? O matarla, acusarla de bigamia. Claro. O de infidelidad o lo que fuera. ¿Qué pasa con esto? Efectivamente, bueno, y estamos hablando del contexto, pero no hemos entrado a la parte política. Hay un libro que Erich Fromm escribió mientras andaba en campaña con el oponente de Nixon, te estoy hablando de 1958 por ahí, que habla de los movimientos de masas. Y justamente lo que él dice, lo que Fromm dice en este libro es: los medios de comunicación están diseñados para mover, bueno, lo dice él y lo dicen muchos que se dedican al asunto de medios y de comunicación, están hechos para dirigir hacia un lado el pensamiento de la sociedad.
Claro. ¿no? Una cosa, por ejemplo, que parece muy trivial es la manera de percibir los cuerpos, sobre todo los de las mujeres, ¿no? Hay una línea muy bien trazada de cómo debemos ser las mujeres. Sí. Y tú me dices, les preguntamos a los psicólogos, pues tendrías que ver a muchas mujeres que son psicólogas que no se desprenden de esa línea, claro, ¿no? que mantienen todos estos cánones de belleza, ¿no? Las cirugías, los tratamientos estéticos, el maquillaje, pues somos parte de la cultura. O sea, sí, preguntas, pero por debajo de la formación que tenemos los terapeutas y los psicólogos están las creencias con las que nos educaron en nuestras casas. Algunas muy bien deconstruidas como cosas de género, cosas de violencia, cosas de las relaciones de pareja. Hoy día, por ejemplo, los que hacemos terapia familiar, nos hemos echado un clavado en los poliamores, las relaciones abiertas, que siempre han estado ahí. Los poliamores no sé, pero las relaciones con varios siempre han estado ahí. Algunas muy bien acordadas, otras con mucho conflicto, otras solo de un lado, ¿no? Claro, el clásico. El clásico, ¿sí? Ajá. Por debajo de eso, yo me acuerdo mucho una pareja que veíamos en la cámara de Gesell cuando yo me formaba como terapeuta familiar. Y bueno, él andaba poniendo los cuernos a la señora. Y parte de la discusión en el equipo es que, bueno, él decía que no era una cosa importante, que no, la relación con esta otra mujer era una cosa muy trivial y muy sin importancia, y la esposa decía, o sea, ¿cómo? Tienes una relación de 3 o 5, no sé cuántos años, y vienes y me dices que es una relación anodina y trivial, ¿no? Y entonces la discusión dentro del equipo terapéutico era, claro, no es lo mismo una relación de pisa y corre, ¿no? Que te encontraste con alguien en un bar, claro, que una relación de tantos años. Nuevamente ahí aparece el contexto. Y una de mis compañeras, que es muy chistosa, dice, y claro, no es lo mismo verlo en la cámara de Gesell con estos consultantes a que tu marido te diga, tuve una relación de pisa y corre. ¿No? ¿Podemos hablar? Así. Sí. No. Claro, sí. Sí, todo depende del contexto, ¿no? ¿Viste este documental que está en Netflix? Que hizo Jonah Hill con su terapeuta. Ah, lo empecé a ver, Stutz. sí. ¿Y qué pensaste de lo que viste? Mira, pienso que qué valiente, ¿no? Qué valientes ambos, qué valiente. Por la vulnerabilidad, ¿no? Sí, porque siempre los terapeutas estamos en un sitio muy protegido. Claro. No, pero en este sentido que escogemos, que decimos, ¿no? También él de repente que le hace preguntas personales, se las devuelve, le dice, sí, bueno, pero a ver, tú contéstala. Sí. Y entonces se pone en un sitio, yo lo entiendo, en un sitio muy protegido en el que dice, yo te cuento algunas de mis cosas personales, pero no te cuento todas, ¿no? Voy escogiendo. Sí, sobre todo son como las que sirven para algo, ¿no? Sí. Como un punto relacional, pero no Exacto. Es cuando realmente algo que te... Sí, no lo hace como lo hace, ¿cómo se llama el chico? Jonah. Él sí de repente pone algunas cosas muy personales que trabajó en sesión. Sí, que eso también está heavy. Pero al final, sí. Bueno, sí, no te la quiero arruinar, pero al final hay un poco de eso, o sea, de que ambos... sí lo abre. Sí lo abre. Y entonces entiendes un poco como... Me gusta esa vuelta porque es, o sea, siempre que tienes un psicólogo o alguien que te está atendiendo de esa manera, no sabes si es como que lo tienes en esta posición tú también, como de alguien más ecuánime, ¿no? Uh-huh. Y quizás hasta te conviene, como en el sentido de no voy a cuestionar eso, porque si lo empiezo a cuestionar, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero en el caso de él fue como que digo, claro, es que sí nos sirve saber que todos tenemos vulnerabilidades y que no se trata de que vas a llegar a algo invulnerable, ¿no? Sino es más bien como constante trabajo. Que esas son las dos cosas que te iba a preguntar. O sea, una cosa que este psicólogo hace es como que tiene una especie de método práctico como muy, como hasta ilustrado y como muy puntual.
y tiene Parkinson. Y entonces como que pues el Parkinson es algo con lo que tienes que lidiar todo el tiempo de manera muy sistemática, ¿no? Y ser como muy disciplinado, porque si no lo haces, entonces tienes un día mucho más malo, etcétera. Que es como... uno alimentó al otro, o sea, como lo dicen ahí un poco, pero sí, él tiene esta disciplina y se da cuenta de que le sirve para tener una mejor vida, pues puede hacer lo mismo en el otro campo y funciona, ¿no? Que es la relación de las ideas. Y es como... esta dinámica paciente, bueno, que está pasando ahorita un poco, paciente, médico, o no sé. Terapeuta, exacto. Profesional de la salud. ¿Tiene un límite claro? O sea, supongo que sí, ¿no? Sí. Sí, y mira, también, por eso te decía de la historia de la psicología en estos 200 años, 150 años, porque ha abierto un abanico así inmenso, ¿no? Yo, por ejemplo, veo algunos psicoanalistas muy ortodoxos y yo digo, ¿habrán leído a Freud? Porque Freud iba para allá, tiene un libro que se llama Tótem y Tabú, que habla sobre la cultura y sobre el contexto. No menciona el contexto hasta donde me alcanza la memoria, pero sí habla de la cultura. Te decía, hay desde los que trabajan muy en lo intrapsíquico, ¿no? Y que a veces todavía oigo unas historias, es que en estos días hay alguien que me manda pacientes para trauma, me ha mandado varias mujeres, 2 personas, ya sé quién es la segunda, que me han mandado por abuso sexual. Una de ellas la abusó el padrastro cuando tenía 6 años y los psicoanalistas todavía les preguntan cómo provocó al padrastro. Claro, es la narrativa de eso que decías, ¿no? Sí. Las mujeres son las que están mal de entrada. Sí, y que además hay estas cosas, pero también es una cosa una creencia más o menos, lo oí en Irak, la chava que me entregó el puesto hacía que las mujeres a las que habían abusado física o sexualmente se cuestionaran cómo habían atraído, que es algo que raya en lo mágico, es algo que raya en que tú atraes estas fuerzas del universo es como esta nube negra que vienes cargando por tus malos pensamientos, por tu mala vibra, por tu enojo. Entonces, te digo, la psicología va desde algo muy intrapsíquico y trabajan mucho en lo intrapsíquico. Los psicoanalistas más modernos se han abierto mucho más a temas del contexto y la cultura en lo sistémico. A los pobres cognitivo-conductuales los acusan de que son como los que echan bolas en los laberintos, cuando también trabajan mucho en lo familiar y en lo sistémico. Y luego estamos del otro lado los que somos muy sistémicos, que nos encargamos mucho de mirar en las relaciones. Para nosotros la chamba, hay que ver en lo intrapsíquico y hay que ver cuáles son esos patrones que la persona aprendió en su infancia para poderlos cambiar, y al mismo tiempo hay que ver las condiciones. Hay mujeres, por ejemplo, o hombres, pero bueno, es más prevalente con las mujeres la violencia por razones culturales y del contexto. Y hay mujeres que vienen de hogares en los que se ejercía algún tipo de violencia, pero se encuentran con este hombre encantador, que les despliega así todas sus artes de Don Juan y caen. Y no se dan cuenta en qué momento eso, que por cierto la cultura lo tiene, es algo muy apreciado, esta caballerosidad de los hombres y esas cosas. No se dan cuenta en qué momento esa caballerosidad se convierte en un tema de control, ¿no? Que es así, es como una rampa, ¿no? Sí. Como que mientras va disminuyendo la caballerosidad, sigue, pero empieza a ver exacto dónde estás, ¿no? Es que quiero saber si estás bien, mándame tu ubicación para si algo pasa, y así se empieza a volver cada vez. Sí, un tema de control. Muchos casos así, ¿no? Entonces, te digo, oscilamos de un lado a otro en términos de psicólogos y de terapeutas, y claro, cada uno tiene como sus propias reglas, ¿no?
En el psicoanálisis muy clásico, el psicoanalista ni de broma comparte algo con el consultante. En lo sistémico escogemos y hay textos enteros de terapeutas familiares sistémicos de los 70s y 80s. Hay, por ejemplo, una narración de Virginia Satir. Virginia Satir es una terapeuta familiar bastante humanista, por cierto, no es de la onda estructural o de la onda narrativa, es muy, muy humanista, y tiene una narración en la que inicia diciendo: no sé cómo se me ocurrió, pero me tomó por sorpresa el paciente y esto fue lo que se me ocurrió y funcionó muy bien. Dice, el paciente entra, es un paciente con ideación suicida, y entonces Virginia Satir lo mira y le dice: bueno, vamos a hacer un acuerdo usted y yo. Yo lo tomo, después de hacer toda la consulta, para terminar la primera sesión, le dice: yo lo tomo como consultante con una sola condición. Si usted se suicida, deja de ser mi paciente. Ahí terminamos. Ahí se acabó nuestro contrato paciente. Y dice, no sé por qué se lo dije, pero después me di cuenta y hace un análisis de la paradoja, ¿no? Claro, sí. Es una paradoja. Sí. Eso es muy chistoso. Y es muy chistoso. Ajá. Por ejemplo, a los sistémicos nos gusta mucho trabajar desde el humor. Algunos, ¿no? También es una cuestión de estilos, pero que hay textos escritos como esta narración de Satir que cuenta esto, ¿no? Te voy a preguntar, ¿el humor crees que es como una especie de... es otra alarma? O sea, como es el miedo y como es el enojo. Porque ella, o sea, hay cierto tipo de sensibilidades que ante las peores crisis de su vida, justo lo primero que aflora es el humor, generalmente negro. Entonces es como un mecanismo de... Tengo una amiga que recientemente se rompió la mano y en la recuperación, en la rehabilitación, que es muy dolorosa, justo cuando le están doblando la mano, se empieza a reír del dolor, ¿no? Y yo decía, ese será su cuerpo como aventándole endorfinas o algo para que resista el dolor. ¿Pasa lo mismo como emocionalmente? O sea, es parte de un sistema de respuesta estudiado. Ante la ansiedad. Si tú vas a mirar, ¿no? Por cierto, ahora que se murió Polo, pero si vas a mirar... ¿Qué es? No, nada, es que Polo es así como... No había pensado en él en años hasta que se murió, ¿no? Sí. Sí, no es alguien en quien yo hubiera pensado. Es más, oía su voz y me iba para otro lado. Porque justamente tiene un humor muy machín. Sí. ¿No? Muy de su generación. Muy de su generación, ¿no? Muy homofóbico, muy misógino. El humor cambia como la sociedad, ¿no? Se va moviendo. El humor no... O sea, cosas no te van a dar risa 10 años después necesariamente. Sí, no, que golpeó a la mujer no nos hace gracia hoy, ¿no? Bueno, depende de quién se lo cuentes, pero sí. Bueno, en general. Exacto, ¿no? Exacto. O que golpearon a un chico por ser homosexual o a una mujer por ser homosexual, no nos hace gracia hoy día, ¿no? Y te digo, el humor es la salida de la ansiedad, pero ¿qué crees? Que el estudio no es nuevo. Freud tiene otro texto que se llama El chiste y lo inconsciente. Y por cierto, tiene unos chistes muy chistosos, ¿no? Porque los usa como ejemplo. Entonces pone ahí algunos chistes. Y unos, por cierto, de doble sentido, ¿eh? Claro. Sí, tiene un chiste... No recuerdo el chiste, pero hace alusión, están en una cena y hay un investigador bastante mayor casado con una mujer mucho más joven y la mujer está embarazada y hace un chiste ahí sobre su disfunción eréctil o algo, ¿no? Claro. No es algo nuevo, el chiste y lo inconsciente del libro de Freud, y hace de dos categorías de análisis. Una de ellas es desde la lingüística, y habla de las discordancias en el lenguaje que pueden producir. Estas, por ejemplo, palabras que tienen dos sentidos, ¿no? O que suenan chistoso. O que son que suenan igual las dos palabras, ¿no? Como vaso y vaso, ¿no? O vaso el órgano o vaso el otro. En Estados Unidos, minor y minor suena, ¿no? O sea, menor de edad y minero suena igual, y eso se presta para muchos chistes también. Sí.
Bueno, entonces habla de estas discordancias que pueden ser o lingüísticas o pueden ser de concepto, ¿no? Como, claro, sí. como el caso del chiste con el investigador. Sí. La discordancia es este señor de 1000 años y la mujer está embarazada, pues alguien le maquiló, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Y como decías, bueno, también la risa puede ser, como en el caso del dolor, puede ser una reacción incontrolable. Teníamos unos consultantes que cuando la cosa se ponía densa en la cámara de Gesell, él se empezaba a reír, y a las que estábamos atrás del cristal, a mí yo decía, este cuate, todavía que, porque era un cuate bastante violento, ¿no? Claro. Todavía que la violenta, Exacto. y ni se ríe enfrente de 5 terapeutas mujeres, y entonces la supervisora, que era una mujer pues, con mucha experiencia, casi de 80 años. Wow. Le habló. Sí, ¿Cuántos tiene? Sí. Murió hace un par de años. Ah, ya me veo. Sí, Sí. quién es. Murió. ¿Es como tu mentor? No, murió antes. Ellas eran muy amigas. Okay. Murió un año antes, justamente un año antes. Y entonces le timbró a la terapeuta y le dijo, pregúntale por qué se ríe. Pero no le dijo como por qué se ríe, le dijo, dile por favor que notamos que cuando la cosa se pone un poco tensa, él parece estarse sonriendo. Entonces confirma si se está sonriendo. Ah, ya, porque estaba como así. Sí, porque puede ser un rictus o una mueca de otra cosa. Y entonces él le confirmó que sí, que se reía cuando estaba nervioso y que eso le generaba muchos conflictos. Sí, exacto, ¿no? Esa risa, sí, claro. Le generaba muchos conflictos desde niño con sus papás, con sus jefes, con sus subalternos, con la esposa. En el funeral ahí. En el funeral riéndose, ¿no? Que, por cierto, eso ocurre, ¿eh? Sí, claro. Eso sí me acuerdo fui a un funeral cuando tenía como 14 años. Del papá de una amiga. Entonces mi amiga estaba ahí destruida y yo no podía parar de reírme. Me sentía muy culpable. Porque estaba como muy ansioso. Y no entendía muy bien qué estaba pasando también. Lo preguntaba un poco también por esta cosa que tenemos los seres humanos, como de que construimos encima de la deformidad. Un poco como, no sé, el machismo es el más claro ejemplo para mí, que es como, pues te dicen, no llores, no demuestres debilidad, jamás dejes que insinúen que eres débil o que tienes emociones, no llores, ¿no? O sea, como esas cosas. Y entonces, generas esta personalidad basada en eso, lo cual va generando otras carencias y otros problemas. Y luego, para solucionar esos problemas, como pues tienes muchísima ansiedad, te sientes muy solo porque no puedes expresar tus emociones, pues como sale eso, ¿no? Y sale con violencia, con abuso de sustancias, con, no sé, sexo, exacto, cualquier tipo de atasque, ¿no? Y luego eso se convierte en un problema y entonces es como, voy a ir a AA y ahora creo en Dios y entonces ahora, o sea, como que el origen del problema está en otro lado. Y las capas son tan profundas que ni siquiera te das cuenta. O sea, tú llegaste porque bebías demasiado, ¿no? Y ese es tu problema. Y quizás el problema real es que te dijeron como... Nunca te dijeron que te querían y no te abrazaron o cosas así, ¿no? El contacto físico era nulo en tu infancia. Digo, supongo que eso es una generalización, pero es como... Pero es bastante acertada. Y pues con las mujeres supongo que es la obsesión con el cuerpo y con la apariencia y con su valor a partir de que les dijeron desde muy pequeñas, no te sientas así, las niñas bonitas obtienen cosas, o sea, tienes que ser una princesa, etc. Las mujeres no lloramos, facturamos. Exacto. Ahí está. Está lleno... Más claro. La canción está llena de eso. Yo no soy un Casio, soy un Rolex. Sí, o sea, como trátame como el trofeo que realmente soy, ¿no? Porque soy un objeto, pero no soy el que cuesta 400 pesos. Soy que es con el que estás ahorita. 600,000 pesos, claro. Exacto. Me llamó mucho la atención cuando pasó lo de Will Smith en los Oscars, porque la gente estaba muy dividida justo, o sea, había muchas morras diciendo como, no, claro que se lo madré, ya basta de que se burlen de nosotras, y como una cosa de, ese es un hombre, ¿no? El que va y defiende mi honor, y es como,
bueno, es el mismo güey que te va a romper la madre a ti también, ¿no? Cuando tú hagas algo que no funcione. O sea, como que es la lógica machista no lleva a la lógica real, ¿no? Que es como... Aunque no sé si eso es como desactivable en su totalidad, ¿no? O sea, digamos, después de mi experiencia en la terapia y estar como desarmando estas cosas que se fueron generando con pues las mismas cosas que todos, siguen ahí. O sea, es más que como que las tratas de mantener al margen y luego llegan y... Pero hay un momento en el que puedes como desprogramarte, o sea, en su totalidad y como... Digo, sí he experimentado como algo que no había experimentado nunca antes, que es como muchas cosas que me causaban ansiedad y conflicto, ahora nada, cero, ¿no? Eso pensé que no era posible. Entonces supongo que eso puede seguir avanzando, no estoy seguro. Ahora, el camino hacia ese lugar no es necesariamente el mismo tipo de terapia para todo el mundo, ¿no? No. Porque lo que a mí me funciona no le tiene que funcionar necesariamente a él. O sea, hay gente que puede llegar ahí... no lo sé, no estoy denunciando nada. Pero o sea, sí puede llegar ahí como con cosas holísticas. Sí. Budismo. Porque sí hay cosas similares. O sea, hay conceptos muy similares en distintos, ¿no? A ver, nosotros no hemos inventado la terapia, claro, ¿no? Hemos tomado elementos de cosas muy humanistas, de la ciencia, del psicoanálisis, ¿no? Que es lo que yo te decía al inicio. Yo creo que algunos no han leído a Freud. Freud iba para allá, iba para el contexto y para la cultura. Lo tenía bastante bien visto, por lo menos en sus últimos años. La terapia cognitivo-conductual, cuando yo empecé a hacer terapia cognitivo-conductual hace 23 años, que fue lo primero, hace como 25 años que tomé el primer curso, cuando estudiaba la licenciatura. De las primeras cosas que aprendí, que además me cayó así como, al mismo tiempo que como esa cubetada de agua helada, fue como la cubetada de agua helada en un día de verano, así de mucho sol, que dices, ¡ay! ¿No? Pero qué bien que me cayó. ¡Qué rica, huevo! Exacto, así. Porque lo que me enseñaron es que estas técnicas de relajación, que hasta la fecha uso, vienen de los Zen. Sí, eso te voy a decir. Sí, nadie de la psicología lo inventó, fue y se lo robó de la cultura Zen. Leyendo un poco sobre cómo es el placebo y todo esto, que es, tú crees que estás tomando medicina, pero en realidad es azúcar, pero entonces tu cuerpo se cura. Digo, soy como cuidadoso con estas cosas porque está muy cerca de lugares también muy nocivos, ¿no? Como lo que decías del positivismo tóxico y también pues, de gente que te vende cosas. Pero, digo, lo que te funcione, pues te funciona, ¿no? Pero pensando en que el poder que tienes tú de convencerte de cosas es básicamente esto, ¿no? O sea, tú y yo hablamos de cosas y tú me dices, bueno, pero analízalo, y entonces lo analizo y digo, yo soy muy racional, entonces para mí es como... Soy muy racional, pero me dominan mis emociones. Entonces, para llegar a ese lugar, es como, ¿cómo lógicamente puedo llegar a algo que me haga sentir mejor? ¿No? Así como, si mi miedo es algo muy abstracto, como, sí, que no puedo nombrar en una situación concreta, pues puedo intentar nombrar la situación concreta y luego generar una solución y decir como, o asumir que eso va a pasar. Y ya, y de pronto desaparece como esa carga, ¿no? Porque le diste un lugar. Y hay gente que quizás hace eso con Dios o con el zodiaco, o no sé, ¿no? O con los Zen, o con la meditación. Con la meditación, o con... Exacto. Con el mismo deporte, ¿no? Que es como algo también muy sano de pronto. Entonces, más bien se trata como de establecer la confianza o la costumbre o culturalmente adaptarnos a esta posibilidad de hablar sobre todo, ¿no? Por eso esto que te decía del cambio cultural me preocupa un poco porque, digo, es cíclico y lo que quieras, pero es como siempre hay violencia a la hora de hablar de ciertas cosas y es como pues, debería ser un poco al revés, ¿no? O sea, como ahora podemos hablar de más cosas, en teoría, que antes no se podía. Sin embargo, estamos regresando a eso, ¿no?
¿Tú crees que eso está estrechamente relacionado como justo a la política, como al cambio de poder, a que ciertos grupos están buscando poder y que los valores conservadores o los valores conservadores siento que son más fáciles de vender porque son muy concretos, y que si como el progresismo o la izquierda o la apertura mental usa cosas similares, o sea, como es como un rebranding, ¿no? Así como, son cosas conservadoras, pero les cambiamos el ángulo, así como todo esto nada más me iba a pensar como que el rumbo de la humanidad está mucho más determinado como por el marketing de los grupos que están buscando el poder que por las auténticas experiencias sociales que tienen pues, las culturas, ¿no? Cuando estabas en Irak, o sea, ¿cuál era? Digo, no sé si puedes decirlo, pero era como... ¿Cuál era la razón por la que estabas ahí? O sea, que había un conflicto en específico que había sucedido, o sea, un evento, o es como lo que lleva pasando. No, sí. Sí, porque además las organizaciones, las humanitarias, tienen proyectos muy bien definidos. Porque además son proyectos costosos. Claro, eso te iba a ¿no? decir, Yo te decía, el campo de refugiados lo administraba la ONU con dineros de PNUD, o sea, con mucho dinero, y no era un campo de refugiados chico. Claro. Era un campo, es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Tiene 65,000 almas viviendo ahí. 65,000 sirios. Wow. Que la mayoría venían de Damasco. Uno que otro sabía. Todavía lo de Alepo, o sea, ya habían destruido Alepo, pero todavía estaba como muy caliente la zona de Alepo. A mí me tocó que saliendo volvieron a bombardear Alepo. Y Kunduz. Fueron las dos ciudades que bombardearon todavía después de que yo me salí por ahí del 2015, 2014-2015 que bombardearon Kunduz. ¿Cuál es la razón? Bueno, este campo de refugiados, la razón de existir fue la huida de la gente de Damasco y necesitaban un sitio donde aterrizar. Esta psicóloga, que era la que me llevaba yo a estas emergencias, los psicólogos que yo tenía de Siria, los sirios, habían estudiado en la Universidad de Damasco. Acá nosotros estamos orgullosos de estudiar en una universidad que tiene 450 años. La de Alejandría tiene 2000 años. Es la universidad. Es la universidad, claro. ¿No? O sea, los sirios son gente muy formada, muy culta, con muy buena educación, hasta que les destruyeron el país, ¿no? Son un peligro. Gente tan formada es un peligro. Exacto. ¿No? Y por ejemplo, esta psicóloga, o sea, si tú vas al campo de refugiados, los sirios viven en unas carpas que son de 1,20 m. Eso es el tamaño de la carpa. O sea, solo puedes entrar para sentarte y para acostarte. Y su aire acondicionado es un ventilador de 20 centímetros de diámetro, ¿no? Y ella me decía, yo vivía en una casa que tenía una cochera para 5 carros. Ahí metíamos 5 SUV, ¿cómo se llama? Camionetas de estas, SUV, ¿no? 5 camionetas de estas grandototas. Yo estudié en la Universidad de Damasco, decía ella con mucho orgullo. Claro. ¿No? Todos ellos eran licenciados, todos mis psicólogos sirios eran licenciados. Tenía yo una iraquí con un posgrado en psicodinamia, era psicoanalista. Bueno, yo, a veces me daban ganas de regresarla a la primaria, a la pobre chica. En cambio, los licenciados que tenía yo de la Universidad de Damasco, claro, también entendían mucho mejor a sus paisanos. Claro, ¿no? Esa era su función, ¿no? Y hablando de creencias, la iraquí se creía muy por encima de estos pobres muertos de hambre que vivían en esas carpas, que olían todo el tiempo a sudor, porque no sé con qué frecuencia tenían acceso al baño, ¿no? Además, pues estás a 40 grados vestido. Sí, claro. Sí, es una situación pues como de guerra, no como de, eso es una situación de guerra. Es una situación de posguerra. Son refugiados, ¿no? Son refugiados, sí, son refugiados de guerra. Entonces, pues sí, eran condiciones muy, muy extremas. Y me dices cuál es el propósito, pues ese, ¿no? Acoger
albergar y acoger a estos desplazados forzados, porque así es como los nombramos. Claro. Mira, la próxima vez me voy a traer mi playera de desplazados forzados. Hicimos aquí una exposición Okay. en Chapultepec, tuvimos hace unos años una exposición para que la gente justamente entienda qué es lo que atendemos, ¿no? Estas situaciones de desplazamiento forzoso. Entonces, eso es lo que atendíamos. Y pues la idea del Departamento de Salud Mental, había varios departamentos. Una de las necesidades que teníamos en el campo de refugiados era la ginecobstétrica. Las mujeres sirias tienen hijos de forma natural. Traducido, tienen alrededor de 15 hijos por mujer. Jesús. Entonces necesitábamos atender esa necesidad, porque nuevamente somos una organización que no piensa cambiar la cultura, que más bien piensa... Eso es muy importante. Eso, ¿no? Es muy importante. Sí, porque el mundo occidental se caracteriza por justo decir como, estás aquí, entonces tienes que ser como los de aquí. Así es, ¿no? Entonces, a ver, estas señoras, en el tercer parto no le hagas parto, hazle cesárea y le ligas las trompas. Exacto. No, la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, ¿no? Entonces no hacemos eso. Si las sirias o los sirios, porque también ellos participan, si los sirios tienen 15 hijos, hay que atender esa necesidad. El campo de refugiados, entonces, bueno, tenía una clínica que atendía de todo y tenemos siempre acuerdos con los ministerios de salud, entonces se atiende eso y se manda lo que sea de especialidad, se le manda especialidad. Por ejemplo, el área de salud mental, si requeríamos atención psiquiátrica, llevábamos a los consultantes al hospital. El campo de refugiados está en Domis, que es como a 1 hora de Dohuk, que es donde nosotros vivíamos y que es la ciudad, ¿no? Entonces llevábamos a los refugiados de Domis a Dohuk para sus consultas, por ejemplo. Hacíamos la referencia, ¿no? Y hacíamos también muchas veces el traslado, los acompañábamos o les facilitábamos algún transporte, porque no sirve que le des la referencia si no puede llegar a la consulta. Y cuando yo llegué, a las pocas semanas inauguramos la clínica obstétrica, una clínica que tenía unas condiciones muy modernas. No teníamos camas, por ejemplo. Teníamos salas de expulsión, porque como las sirias paren 15 hijos y tienen 3 o 4 o 5 esperando en la casa mientras ellas van a parir, entonces la clínica la inauguramos. La mujer llegó como a las 8 o 9, a las 10 parió y a las 2 la mandaron de regreso a su casa. Wow. Que es una condición muy moderna de lo ginecobstétrico, que se brinca muchas condiciones de violencia obstétrica. Ni se medicaliza, ni se le ponen analgésicos, ni se le ponen, algunas de ellas ni siquiera se les hace bloqueo, ¿no? O sea, una mujer que ha parido 4 o 5 veces muy probablemente puede expulsar sin que le hagan un bloqueo. O sea, su cuerpo ya se la sabe. Así ya se la sabe y no necesita ningún anestésico, que además la va a dejar tumbada un par de días. Y no puede. No puede. Entonces, con eso estrenamos la clínica. Llegó a las 10 de la mañana y por ahí cuando nosotros nos regresamos a la oficina, la mujer ya se había ido a su casa. Vale. Sí, eso aquí... No, impensable, eso es impensable. Bueno, los hospitales públicos, parte de esto de la violencia gineco-obstétrica es por eso, ¿no? Como tienen tanta gente, tanta demanda de usuarios, por eso deciden hacer cesáreas como en serie, ¿no? Así de vámonos. Sí, pero si tuviéramos parteras, exacto, por ejemplo, en las clínicas obstétricas, probablemente tendríamos los mismos tiempos o hasta tiempos más reducidos, porque con la cesárea las mujeres se tienen que quedar al menos 24 horas. Sí, y ocupas todo el personal de una cirugía. Y camas y un montón de medicamento, ¿no? Sí. Eso sería aún más barato y menos riesgoso. Exactamente. Eso es lo que dicen las parteras desde hace muchos años. Sí, les creo.
Entonces, en términos de salud mental, atendíamos el estrés postraumático. Cuando yo llegué, justamente por eso pedí los estudios, porque parecía que nuestra población, bueno, había migrado la población aparentemente de hombres adultos a niños varones. Y entonces mi sospecha era, el campo tenía 18 meses operando, mi sospecha era que ya no estábamos atendiendo cosas de la guerra, sino las cosas cotidianas de una ciudad pequeña. 65,000 personas es una ciudad pequeña. O sea, sí. A nosotros, en especial a los chilangos, nos parece un pueblito de 3 cuadras. Nos parece, ¿no? La Obrera. Exacto, sí. ¿No? Pero a un europeo le dices, claro, que una ciudad pequeña de México tiene 5 millones de habitantes sí. Y se muere de risa. Exacto. Dice, eso no es una ciudad pequeña, esa es una ciudad muy grande. Claro. ¿No? Entonces, una ciudad de 65,000 almas. No, eso es muy... Y entonces es el estrés postraumático. Cuando yo llegué ya no estábamos viendo casi estrés postraumático, ya más bien estábamos viendo cosas como déficit de la atención, cosas de violencia familiar. ¿No? Sí, cosas como de la estructura social que se había armado en esa comunidad. Es correcto. Que la venían jalando desde Damasco. Claro, sí, es eso más la... ¿Cómo se le dice? Sí, más el extra de que pues, estás desplazado. El trauma de guerra, ¿no? Diría Sears, que fue uno de los que escribió sobre esto en la Segunda Guerra Mundial. Y hay como muchas situaciones similares en lugares como en México también hay una guerra, ¿no? Claramente. Y hay desplazados involuntarios también. Y pues muchas víctimas de la violencia en la guerra contra el narco y de el crimen organizado y mamás de desaparecidos. Hay como toda esta misma dinámica. Aquí hay también este tipo de... Desaparecidos indocumentados, de los que nadie habla. Porque claro, porque además muchos no son mexicanos, ¿no? Sino están cruzando. No hay censo, no hay registros, están indocumentados. Es el riesgo de estar indocumentado. Claro, sí. Sí, porque puedes desaparecer y... Sí. Nadie supo, a nadie le importa. No apareces ni en el censo, o sea, no apareces ni como número, pues. Exacto. ¿No? Wow, qué fuerte. Oye, pero ¿y aquí en México existen este tipo de cosas de la ONU, por ejemplo? ¿O la Sí. Bueno, hice yo proyecto acá con Médicos Sin Fronteras. Hice proyecto desde que regresé a México, porque estuve viviendo fuera. En el 2007 o 2008 empecé proyecto con médicos. Y estuve en Chiapas, Oaxaca, después el Estado de México y después estuve en el norte, en Tamaulipas. Y, Tamaulipas está caliente. Muy caliente. Tengo una duda ahí como, o sea, tú, ¿cuánto tiempo llevas como ejerciendo, si no es indiscreción, profesionalmente? Como psicóloga. En ese tipo de situaciones de estrés postraumático. Es que tengo mi historia con eso. A ver, cuéntanos. Mi historia corría el año de 1900. No, yo entré a la facultad en el 98. Ajá. Y vino el paro. Y bueno, los estudiantes del paro se quedaban ahí en la facultad. Y yo creo que nunca se ha dicho en medios, pero había un grupo de choque. Y de vez en cuando iban y se metía el grupo de choque y les daban sus coscorrones y quién sabe qué otras cosas les harían, no sé si los encerraban, no sé, pero sé que había un grupo de choque. Cuando termina el paro, pues los estudiantes tenían estrés agudo y postraumático. Desde que estaban en el paro, uno de los profesores, que yo creo que fue el mismo Jorge Álvarez, empezó a capacitar. Muchos de los que estaban en paro, de los que yo conozco, estaban en el primero o segundo semestre, igual que yo. Yo estaba en el primer semestre cuando empezó el paro. Yo entré grande a la facultad porque venía de otra carrera. Había desertado de una carrera de biotecnología. Entonces, estos chavos que eran 10 años más chicos que yo, estaban igual que yo en el primer semestre. Yo en el sistema abierto, ellos en el sistema escolarizado.
Y llegué como al tercer semestre. Bueno, en ese periodo yo tenía muchas ganas de estudiar para paramédico. Y entonces dije, pues esto quién sabe cuándo se resuelva. Y me fui para la Cruz Roja. Sí. Me hice la carrera de urgencias médicas, de técnico en urgencias médicas. Terminé, me hice instructora de Cruz Roja y además, desde aquellas épocas, Cruz Roja me pedía que hiciera entrevistas. Entonces de vez en cuando iba a hacer alguna entrevista. Y entonces pues era una instructora bastante consentidona en Cruz Roja, daba las clases que me gustaban, ¿no? Y además de vez en cuando iba a hacer entrevistas para Cruz Roja. Termina el paro y yo todavía me tardo un semestre. Una de mis profesoras me llama un día y me dice, te quiero ver aquí. Y entonces ya ahí me dijo, oye, no, o sea, está padre lo que estás haciendo y todo, pero te vas a aburrir. Termina la carrera. La carrera te ofrece más cosas, más posibilidades de movimiento que la carrera de técnico en urgencias médicas. Hoy no estoy muy segura, creo que como baby boomer ella pensaba que tener un título de licenciatura me daba más oportunidades que tener un técnico de un título técnico. Pero mira, yo le hice caso, se lo agradezco mucho porque también ha sido muy satisfactorio hacerlo desde esta trinchera. Claro. Y llegando como al tercer semestre, un día esta misma profesora, platicando con ella, vio pasar a Jorge Álvarez, que era el encargado de la Brigada de Intervención a Víctimas de Desastres. Y entonces le habló, le dijo, Jorgito, mira, te presento. Y entonces ya nos presentó y todo. Le dijo, Lisa es instructora de Cruz Roja. Y entonces me dijo, Jorge es el encargado de la Brigada de Atención, que había hecho mucho trabajo. Te digo que Jorge probablemente no les dio la atención, pero sí capacitó a estos alumnos de primer semestre en técnicas de intervención breve y de emergencia para que atendieran, no sé si a los alumnos solo de la facultad que estaban en paro o a los de las otras facultades. No sé cuál fue el alcance de eso. Pero yo me incorporé a la brigada. Empecé a tomar clases con Jorge. Jorge me incorpora a la brigada. Y ya como parte de la brigada me empieza a dar muchas asignaciones como de organización y de investigación para la brigada. Bueno, termino la carrera, me voy a vivir fuera, me voy a vivir a Centroamérica. En Centroamérica hago una maestría en demografía, en población y salud, en demografía y epidemiología. Regreso y cuando regreso, bueno, antes de irme, en los años de formación y ya terminada la carrera, estuve en el psiquiátrico. No me dieron de alta, pero me fui a vivir otro lado y tengo las llaves. ¿No? Salgo del psiquiátrico y cuando regreso, pues mi puesto estaba ocupado. Y entonces le hablo a Jorge y le digo, oye, Jorge, mira. Y entonces me dijo, ve a buscar a los de Médicos Sin Fronteras. En el 2007. Y desde entonces he colaborado con Médicos Sin Fronteras, primero en proyectos de guerra, que México tenía este proyecto de transmigración desde la frontera con Belice y Guatemala hasta en aquel entonces el Estado de México, después ampliamos hasta Tamaulipas, aunque el de Tamaulipas no era tanto de transmigración, ¿no? Como que el de transmigración terminaba en el Estado de México. Colaboré con los 3 sitios, con Chiapas, con Oaxaca y con el Estado de México. Después me fui a Irak, a zona de guerra. Bueno, aquí es zona de guerra, ¿eh? Sí, no, me aquí queda muy claro. Sí. Cuando yo salí de Irak, yo terminé un poquito antes mi proyecto porque la cosa se puso rara en Irak, ¿no? Y ¿rara, peligrosa? No sé si en realidad era peligrosa, Diego. ¿O los querían sacar, más bien? No, fíjate que el tema en Irak es que no hay medios de comunicación. Es muy difícil hacerte de noticias y como se lo dije yo a mi jefe en Ginebra, con lo que no puedo es con incertidumbre. Ya. O sea, no saber qué está ocurriendo. No, yo soy una psicóloga comunitaria, soy una psicóloga sistémica y comunitaria. Para mí no saber lo que está ocurriendo... Sí. Es no tener sistema de inteligencia. Exactamente. No puedes prevenir nada. Le digo que con lo que yo no puedo es con incertidumbre. Claro. Y no hay noticias. Y las que hay están en iraquí. Y yo hablo... No tenías agencia de
Mi kurdo no alcanza para eso. Mi kurdo alcanza para hablar algunas cosas operativas con la gente del trabajo. Claro, y culturalmente, o sea, también es difícil hacerte de aliados, ¿no? Me imagino, porque todo el mundo está muy... Sí, aunque terminé teniendo una muy buena relación con mi equipo de trabajo, con Claro, los sirios. pero es un proceso, ¿no? Es Así. un proceso, sí, es un proceso. Entonces me salí de Irak porque no podía con la incertidumbre. Y cuando llegué a Ginebra, pues mi jefa no me recibió de muy buen grado, ¿no? Y entonces me dijo algo así como, bueno, qué pena que no te gusten las zonas peligrosas o las zonas de guerra. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué tienes? Me dijo, tengo algo en México. Tengo algo en tu pueblo. Exacto. Y le dije, eso sí lo tomo. Y me dijo, tú tienes que estar loca para salirte de Irak, que está tan tranquilo, y quererte ir a meter a México, que está catalogada como una de las zonas más peligrosas del mundo, Sí, sí, sí. ¿no? En Sí, términos de Sí. guerra, de proyectos de guerra. Sí, de que hay muchísimas zonas en el país que son Zona de guerra, son zona de guerra. polvorines Son polvorines. activos. Pues finalmente me vine para acá. Y de ahí, bueno, aprendí que, o sea, me gustó mucho el proyecto porque era el proyecto de transmigración, pero nuevamente no puedo con incertidumbre, no puedo con estos temas de violencia que no dependen, bueno, como todos los temas de violencia, no dependen de lo que tú hagas, pero por ejemplo, en la violencia en casa hay un poquito más de continuidad. Sabes que si el señor llega borracho va a haber un incidente, ¿no? Entonces te puedes ir a esconder, pero aquí en la violencia callejera no sabes qué está pasando, como no eres parte de los actores de la violencia, no sabes qué está pasando. Sí, o sea, un día estás caminando al tianguis y de pronto empiezas a oír cohetes y ya no sabes bien para dónde correr ni siquiera. O ¿no? un día estás haciendo tu chamba ahí en la clínica móvil y Claro. empiezas a oír Sí, cohetes, exacto. ¿no? Y no sabes si sí sabes que tienes que levantar el changarro, pero no sabes si vienen por ti, si es una Sí. cosa de las pandillas de ahí, o sea, no sabes qué está pasando. No, y no hay manera, ¿no? O sea, salvo que tuvieras un informante, lo cual No ya nos informaban. es muy Pero además no sofisticado. queremos que nos informen porque queremos seguir siendo imparciales. Claro, Y te, si te empiezas a tenemos volver parte de un grupo o del otro. Exactamente. Y entonces, bueno, me gustó mucho el proyecto de transmigración y después de eso le pedí a la organización que no me diera más proyectos de violencia y me fui a los proyectos médicos y hago proyectos médicos. Hago de emergencias, pero cosas así muy Como específicas. el temblor. ¿Fue un temblor o un terremoto, pues? ¿O qué fuiste? Pero eso fue con la UNAM, a ok. Ecuador. Exacto. Es que me pide la UNAM, me pide Médicos Sin Fronteras, me piden otros institutos. Pero es más o menos el mismo procedimiento, ¿no? Canal como- 11 me ha pedido que los acompañe. Ya. Me fui una semana a Juchitán con Canal 11 en el 17, antes del terremoto aquí. Claro. Me fui a Juchitán con Canal 11. Me parece interesante como este enfoque sistémico. Porque un poco es como en la vida cotidiana sabemos que no tenemos mucha agencia, bueno, no sé si lo sabemos, ¿no? Pero no tenemos realmente mucha agencia sobre lo que pasa No, ni en el país, ni en las leyes, ni en tu misma cuadra, o sea, es No. como, ¿no? Y somos como que conviene que no estemos organizados, ¿no? Para hacer más. Y en el momento en el que te empiezas a organizar, pues empiezas a hacer un problema y entonces te empiezan a mandar. ahí es cuando yo me convierto en un problema en estos proyectos. Claro. Por ejemplo, en Ecuador hicimos un proyecto súper lindo con 2 colegas que llegaron que yo conocí ahí, también psicólogos comunitarios. Y una de las cosas que pensamos siempre en los desastres es que el desastre abre el tejido social, rompe el tejido social, ¿no? Tú hoy vivías en esta casa, Sí, claro. ¿no? Mañana no está ni tu casa, ni tus vecinos, ni tu familia que también vivía a una cuadra o en el mismo edificio, y eso rompe el tejido social. De inicio hacemos, bueno, pues la recuperación, ¿no? A ver qué puedes sacar de la casa, que vengan los del servicio social y te pongan en la lista para la reconstrucción, para el albergue, para la comida, o sea, que estés en el censo.
Claro. para saber que eres parte de las necesidades. Y pasado un mes, más o menos, 3 semanas, hay que empezar a ver qué va a pasar con la vivienda. Y uno o sea, la forma de reconstruir, y aquí en México se hace de hace mucho tiempo, es que les entregan los materiales, ¿no? Los famosos, estos programas, no recuerdo ahora el nombre del programa de reconstrucción, pero les entregan sus materiales y la gente tiene que hacer la reconstrucción. En Ecuador les propusimos que hicieran la reconstrucción en cuadrillas. Que hay que hacer 10 casas, pues se hacen las 10 casas, pero es más fácil y más eficiente si hacemos una casa entre 10 o entre 5, que si hacemos una casa, cada quien su casa. Y los organizamos, que para hacer eso teníamos nosotros previsto hacer un trabajo primero de volver a tejer el tejido social, ¿no? de reconstrucción, pero del tejido social. Y estuvimos haciendo mucho trabajo de eso en Ecuador. Un trabajo bastante lindo. Ojalá un día tenga tiempo para escribir algo sobre eso. No, si no, aquí vamos a hablar de eso. Muy largamente, para que al menos haya un registro. ¿Pero eso se volvió un problema para alguien? Puede ser para algún un grupo en el poder, o que no le convenía que eso sucediera rápido, algo así. No, en Ecuador tampoco nos quedamos para ver si eventualmente se convierte en un problema. Lo que sí he visto en México es que eventualmente estos se convierten en grupos políticos, ¿no? Sí, claro, eso pasa aquí. Y quienes además están muy dispuestos a hacer esta labor con nosotros son los más politizados del grupo, de la sociedad. Porque hay un ángulo que les conviene, ¿no? Claro. Bueno, no sé si siempre sea que les conviene, es que sí, de alguna manera todo el mundo tiene una agenda, pues. Que tiene que ver con lo que preguntabas de lo político hace rato y de los medios, ¿no? Que decías, están los que son muy conservadores y luego están los que aparecen de izquierda o la extrema derecha, o aparecen los de en medio, ¿no? Y si cada uno aparece con estas ideas, que por cierto son las mismas ideas, solo con diferentes nombres, para llevar algo para llevar agua para su molino. Y la respuesta es que sí, todos pensamos que nuestras creencias son las mejores. Sí, eso no necesariamente es real. No, y obtenemos nuestras propias ganancias. No siempre obtenemos muchas ganancias. Te pongo el ejemplo de las personas que viven bajo esta estructura de mucho machismo, que dicen que así debería ser. Bueno, ellos viven también afectados por el machismo. Sí, ¿no? Bastante, ¿no? O sea, como... Will Smith fue y le pegó al otro, ¿no? Que son probablemente igual de machines. Pues al menos eran como parte del mismo... Es que se mezcla todo, ¿no? Porque pues, son artistas negros, como que les ha costado trabajo porque pues vienen de otro lado, y entonces se vuelve como la discusión se vuelve sobre otra cosa, ¿no? O sea, son como muchos elementos que se mezclan ahí. Pero sí. Es como muy curioso que la... ¿Cómo se diría? Weaponizing. Como... El arma... el disparo. El uso bélico de los conceptos como de integración social, ¿no? Que es como... Vamos a decir cosas que suenan muy positivas. Y políticamente correctas. Y como que estamos por el bien de todos, de la humanidad y no sé qué. Pero realmente lo que queremos es que pues este sector, este pedazo de tierra sea nuestro, y que estas instituciones pues nos generen ganancias para este lado. Y, o sea, antes tenía como esta idea de que eso solo sucedía como en México, porque México es un país muy corrupto, pero... Y bueno, hay otros países muy corruptos. Pero es algo que sucede en todos los niveles. O sea, eso es como funciona el mundo. Un poco la estructura y el sistema es así. ¿Tú crees que eso, lo relaciono con el mundo de la psicología y con esto de la salud mental, porque es una cosa como muy como que uno piensa en vivir bien,
¿no? Y en que hay muchos conflictos que tenemos que nos generan problemas de ansiedad, de depresión o lo que sea, que tienen que ver con que pues no tienes, o sea, no puedes vivir de lo que haces, cosas que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Y con quién tiene el poder. Entonces, todo está obviamente relacionado. Y es si estos momentos de claridad existen en los que sabes como que no hay una posibilidad de que cambie el sistema, sino siempre es ¿no? O han sido otros, pues, pero siempre están diseñados para aventajar a un sector de la población que ya tiene el poder. Tú, desde tu punto de vista, no solo terapéutico, sino también como personal, ¿crees que eso tiene una posibilidad de modificarse? O sea, como, este sistema puede cambiar en algún momento a otro, en el cual ese no sea el objetivo, ¿no? O sea, porque me estabas diciendo todas estas cosas de los engranes que has visto como en los lugares que has estado. Y pensaba en la ciencia ficción y en como cuando Isaac Asimov escribió La Fundación. Y era como, llegamos a un punto tan elevado de la ciencia que podemos saber qué va a pasar. O sea, podemos prevenir la historia y podemos modificar las cosas que pueden hacer que se extinga la humanidad y solo generar bienestar para todo el mundo, ¿no? Ya solo somos una nación. Es como la humanidad es una nación. Que pues lo más ciencia ficción de ese libro es eso. No son las naves espaciales, sino es eso, ¿no? Y es como, no sé si eso sea posible. O sea, como porque está relacionado con nuestra naturaleza, con nuestra manera de adaptarnos como personas, ¿no? Así de, pues esto es para mí, mi familia, o para sobrevivir, pues. Creo que es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja, o unas respuestas muy complejas. Porque hay que tomar elementos desde diferentes sitios. Que si eso va a cambiar, bueno, de entrada la estructura, los homínidos y muchas otras especies somos especies sociales. Los changos tienen su organización, sí, ¿no? Y yo sí parto de una cosa biológica. Soy muy cuidadosa de no meterme en las teorías biologicistas, porque entonces pienso, ¿y yo qué hago? ¿No? Si no puedo modificar la conducta, entonces ¿yo qué hago? En términos generales te diría que sí, o sea, la respuesta es que sí puede cambiar. La otra respuesta es que también ha cambiado, ¿no? Claro, sí. Si puede cambiar en esa dirección, ¿no? Porque de que va a cambiar, cambia cada tanto, ¿no? Yo más bien pondría, ¿dónde está el techo? Mi pregunta sería, ¿dónde está el techo? Siempre va a haber algún abusado que quiera llevar agua a su molino y que haga algún truco, ¿no? Se vuelva la cosa truculenta para llevar esa agua a su molino. Y al mismo tiempo también, pues, una cosa, por ejemplo, ahorita que hablabas de baby boomers, de positivismo tóxico y que son como optimistas y que el mundo está bien como está y eso, hemos visto un movimiento importante en los últimos años. O sea, ha habido movimientos de mujeres que, por cierto, han estado agarrados de la mano con los movimientos homosexuales. En los años 60 fueron los homosexuales y las amas de casa quienes se salieron a protestar mientras había una guerra en Vietnam, ¿no? Y antes hubo una guerra en Corea. Y en el... Bueno, que esta es la historia de la intervención en crisis. Freud habla del Shell-Shock, del shock, del shell shock, del shell shock, ¿no? Él habla, no es cierto, ¿no? El shell shock creo que es de Sears, la definición. Pues es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es la segunda. Entonces Freud ve regresar a su hijo de la primera y lo llama histeria de guerra o algo así. Era el neurosis de guerra. Neurosis de guerra. Porque lo que observa es que su hijo tiene estos síntomas como de histeria, ¿no? Grita en las noches sin ninguna razón, se asusta, está de mal humor, contesta mal, y entonces lo llaman neurosis de guerra. En la Primera Guerra Mundial lo llaman shell shock. En la Segunda Guerra Mundial lo llaman, creo
creo que se retoma el término de neurosis de guerra. Y bueno, va teniendo diferentes tratamientos, así como va teniendo diferentes nombres, va teniendo diferentes tratamientos. Y también políticamente va teniendo diferentes tratamientos. El DSM aparece con una definición de algo de guerra. Pero entonces aparece la Segunda Guerra Mundial y sacan esa entidad diagnóstica del manual. Y se acaba la guerra y vuelven a incorporar la entidad diagnóstica al manual. Y en el Inter, los veteranos de la Primera Guerra Mundial empiezan a pedir atención. Se les había dado una atención durante la guerra que era de shock, ¿no? Era terapia de shock, y entonces les decían que no puede ser tampoco hombre y que los hombres no son cobardes, y esa era la atención, esa era la atención que se les daba en la Primera Guerra. En la Segunda Guerra... te caíste, te vamos a patear. Exacto. Por pendejo. Exacto, Okay. así más o menos. Okay. Y entonces en la Segunda Guerra este psicólogo Sears, que había pasado por una infancia muy pobre, se empieza a dar cuenta que los que están en la guerra tienen cosas muy similares de las que él tiene. Y entonces hace la inferencia que él pudo haber sufrido de algún trauma por la pobreza y las condiciones del contexto en las que vivió. Y empieza a hablar con ellos, pero como ellos son bien machines y van a la guerra porque son bien hombres, no hablan mucho, entonces les dan, de ahí viene el nombre del suero de la verdad. Les empiezan a meter pentotal sódico para que hablen. Para que se aflojen. Con muy pobres resultados, porque cuando estás bajo el efecto del pentotal no estás, ¿no? Estás como soñando. Ajá. Pues, habla tu inconsciente, Ya. pero no pasa por el consciente. Claro. Entonces puede estar diciendo cualquier cosa. Acaba la Segunda Guerra, hay unos años de paz, se mete la entidad diagnóstica, que no recuerdo qué nombre tenía, y después aparece la Guerra de Corea, y entonces vuelven a sacar del manual el diagnóstico. Te digo que, o sea, esto es como para poner un ejemplo de lo que ocurre en lo político, sí, en términos de cosas... ¿Cómo se modifica lo uno al otro? Sí. Pero entonces resulta que los veteranos de la Primera Guerra empiezan a solicitar atención ya de regreso en Estados Unidos. Y no les hacen caso y ahí medio les dan a tole con el dedo y llegan sus hijos de la Segunda Guerra y entonces se junta la primera tanda de veteranos de guerra. Los hijos y los padres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a pedir la atención y les abren ahí les dan a tole con el dedo con un centro telefónico, un call center. Si crees que vas a matar a toda tu familia y luego suicidarte, llama. 01800 no lo hagas. Exacto. Ok. Ajá. Aparece la Guerra de Corea y entonces ya tienen 3 tandas de veteranos de guerra y unas esposas golpeadas. Claro. Y los primeros homosexuales valientes que dijeron, ya estamos... y los negros, ¿no? Está también el movimiento de los Black Panthers ya estaban ahí. Ya como en los 50. Se estaban empezando a formar. Se estaban empezando a formar en los 50. Claro, porque ahí fue cuando les metieron heroína, ¿no? Exactamente. Al barrio. Ajá. Y entonces ahí se van... Si bien, por ejemplo, los negros nunca estuvieron con las amas de casa y los homosexuales blancos, ¿no? Tenía el gobierno de Estados Unidos tenía 3 movimientos al mismo, tenía un circo de 3 pistas. Sí. Los negros tenían como alianza con los judíos, ¿no? O sea, porque había un grupo intelectual de judíos que los apoyaban. Sí, que eran los más progres, porque los judíos tampoco. Claro, no, sí. También son blancos, ¿no? Exacto. Entonces, son un tipo particular de blancos. Son un tipo particular medio sectarios, de blancos, ¿no? Podemos decir, que no tenían tantos conflictos. Ellos en realidad nunca han tenido conflictos, más bien. Ahí dices. Más bien en los países desarrollados son los que desarrollan tecnología, ciencia, literatura, arte. Siempre están como ahí, ¿no? Sí. Y entonces tienen su circo de 3 pistas.
Y bueno, regresan al DCM mientras no hay guerra, ¿no? Entre la de Corea y la de Vietnam regresa la entidad diagnóstica. Y tienen estos movimientos, por ejemplo, de homosexuales y mujeres que se juntan para pedir que se acabe la homofobia y la misoginia. Y eso ha ido evolucionando. O sea, eso tiene un disparo en los 60s. Después, en los 70s y los 80s, medio baja, aparece el SIDA y el VIH. Y entonces vuelve a poner el tema en la mesa de los homosexuales y el que no se había acabado de las mujeres, que también hay como una salidita de las mujeres, sobre todo al mercado laboral. No que las mujeres no estuvieran en el mercado laboral, pero hacían trabajo de secretarias, o sea, trabajos no gerenciales. Exacto. ¿No? Y entonces es en los 90s que las mujeres vuelven a impulsar que no seamos profesoras, psicólogas y educadoras, enfermeras, ¿no? Sino que se empiecen a abrir espacios para otros trabajos, y es en los 90s y en los 2000s que se hace todo este movimiento. Hay una cosa cíclica, ¿no? Porque si tú haces ese movimiento, por ejemplo, en el 2010, el 11 de marzo del 2010, que se casan las primeras parejas del mismo sexo aquí en la Ciudad de México, pues eso tiene un trabajo de años previos. Y una de las que estuvo moviendo eso fue Beatriz Paredes, ¿no? Que era diputada. Claro. ¿No? Eso se debe a que Beatriz Paredes no solo tenía un puesto de poder, tenía mucho poder. Sí. Beatriz Paredes es de las mujeres que han tenido más poder en el gobierno del país, sí, en el sistema de todos priista. Los tiempos, en el sistema priista además, ¿no? Ella fue candidata para la jefa Ciudad de del México. Gobierno, ¿no? Contra AMLO, ¿no? ¿O contra quién perdió? Perdió. ¿O contra Ebrard? Porque Ebrard fue en la época de Ebrard cuando pasó esto, ¿no? Eso era Ebrard, se casaron en la oficina de Ebrard. Sí. El 2010 él fue como era el regente, era el jefe de gobierno. Después fue Mancera. Sí. Y después Clau. Después Sheinbaum. Entonces Beatriz Paredes perdió contra Mancera, yo creo. Ok. Así es que la respuesta es sí hay cambios, solo que nunca van a ser los cambios pensados en términos de la democracia hipotética y teórica de la que nos han hablado. Claro, porque además ni siquiera tenemos la manera de saber si eso realmente va a funcionar, ¿no? Además. Como que el cambio entre un hacha de un solo lado con un hacha de dos lados nos llevó, no sé, 1,000,000 de años. O más. Quieras, sí. O 120,000. Exacto. Es como el cambio de... Pues nunca es rápido, pues. No, y tienes siempre los grupos conservadores, a los grupos progres. Te planteo esto. Hoy día tú puedes ver en casi cualquier zona de la ciudad personas del mismo sexo agarradas de la mano y besándose sin que nadie repare. Digo, hay todavía grupos muy conservadores. No, y hay zonas, o sea, sí, es como... Es una ciudad bastante como liberal en general, o sea, supongo que la más liberal del país. Pero sí, tengo amigos homosexuales que siguen teniendo... Han seguido siendo agredidos, pues, aún hoy día, ¿no? Por eso mismo, por caminar de la mano. Pero depende de dónde estés, la hora, la suerte. Exacto. Si caminas, por ejemplo, en Coyoacán... Pues, pues ahí está, fresco. Sí, pero es como... Evoluciona como muy disparejo, ¿no? Y pues luego se regresa y luego se va. Y es así como... sí, también los cambios implican eso. El cambio es un proceso. Y el proceso hace sus vaivenes, ¿no? 2 pasitos adelante, medio para atrás. Sí, es todo un danzón. 1 para adelante, 3 para atrás. Vámonos de lado, como 200 años. O bueno, ¿cuánto duró el oscurantismo? 1000 y cacho. Bueno, por ejemplo, para el tema de mujeres, algunas de las teóricas calculan que para empezar a ver un tema de verdad de paridad pasarán unos 130 años en México. México. Claro, sí. Ahora, te voy a decir, yo he estado en otros lados
Y solo en otros lados el discurso es más políticamente correcto, lo cual lo hace más peligroso, Sí. porque no puedes ni siquiera discutir, O sea, sí, generar cambio es más complicado todavía, ¿sí? porque todo el mundo está cuidándose la espalda. A veces que tengo consultantes de pareja y veo a estos hombres extranjeros, sobre todo europeos, y les digo a ambos o a veces a ellas, es que es bien machín, no porque es europeo. Y, Exacto. o sea, no te quiere en la casa, no te revise el celular, no quiere que le hagas de comer, no quiere que le laves la ropa. Sí, pues es bien machín, Sí, ¿no? aunque sea holandés, güey. Sí. Este del que pensaba era noruego. Sí, pues no cambia tanto, ¿no? ¿Cuál sería como o sea, tienes claro cuál sería como la sociedad más avanzada en ese sentido? O sea, la menos patriarcal. Yo creo que son elementos diferenciados. Distintos de distintas culturas. Y lo que sí creo que atraviesa a todas las culturas es este sentido de como soy hombre, ¿no? Como soy hombre, requiero de este tipo de trabajo, como soy hombre, requiero de este sueldo. Las mujeres siguen sin ser proveedoras de sus casas, entonces no tenemos por qué tener salarios iguales. Claro, la independencia femenina también, o bueno, también está como un poco mermada por el asunto cultural, ¿no? Uh-huh. Porque un poco si tú eres una mujer independiente, es un poco un fracaso, Uh-huh. en el sentido de que no conseguiste un hombre que te mantenga, aunque tú te mantengas después, pero es como esta cosa como doble moral rara. Uh-huh. Eso y eso también, o sea, en un sentido real es un fracaso, porque no perteneces al mundo de los hombres. Los hombres se ayudan en términos laborales y económicos, ¿no? Dándose facilidades, o sea, se ayudan. Si tú haces este trabajo y yo sé que tú lo haces, ¿no? Te llamo para que lo hagas, te pago a tiempo, ese tipo de cosas. Y a las mujeres no nos llaman cuando somos independientes, o incluso como trabajadoras, no nos llaman, nuestros méritos están por debajo de la ropa. Todavía en muchas ocasiones. Esa es una frase bastante acertada. Sí, pues es que es como un asunto de validación, ¿no? Y como la validación sigue siendo masculina en general, o sea, deja tú en lo psicológico o en lo cultural, sino en lo tangible del dinero y de los bienes, ¿no? Pues qué interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto, Diego. Acá nos estamos viendo. Exacto.